2 del CIPAS. En este caso vamos a retomar algunos ejercicios de los cuales han quedado dudas y vamos a hablar sobre las gráficas en GeoGebra, ¿correcto? Tatiana, me dices que no has entendido el ejercicio del cilindro. Me gustaría saber en qué tienes falencia para poderlo aclarar de una vez. Hola. Hola, hola, buenas. ¿Me escuchan? Ahí está mejor el sonido. Sí, pues ahí está excelente. Perfecto. Bienvenida Lina, bienvenido John. Bueno, les decía que les daba la bienvenida a este CIPAS. Aquí vamos a hablar sobre las gráficas en GeoGebra principalmente. Y luego, bueno, tengo algunos compañeros. Tatiana me está diciendo que no entiende cómo hacer el ejercicio del cilindro, entonces me gustaría que me diga qué inconvenientes ha tenido para poderlo explicar de una vez, antes de iniciar con las gráficas, que es la segunda parte del ejercicio. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, en lo del perímetro estoy un poquito confundida, no entiendo. Vale, entonces voy a buscar por aquí, Para ¿no? hacer la gráfica me da otro resultado. Otro resultado. Ok, Ajá, sí. vamos a ver entonces qué tenemos por aquí. Este es el ejercicio de del cilindro que me dice, ¿cierto? Sí, señor. Vale. ¿Y en qué parte te confunde? Si quieres lo volvemos a explicar de ceros, igual ahora en un momento, y si quieres lo resolvemos con ayuda de los compañeros también para que vayan opinando y así hacemos, bueno, la clase un poquito dinámica, ¿les parece? Entonces, ahora lo retomamos. Voy a empezar directamente con este de acá y hablando un poquito de GeoGebra. Y con esto ¿qué les digo? Vamos desarrollando de una vez las gráficas en GeoGebra. Entonces, yo creo que todos ustedes ya han tenido, pues, ¿no? Primeros acercamientos con GeoGebra. Creo que tengo solo compartiendo esta pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla. Esto, compartir. Listo. Se mira bien, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, profe, ahí está bien. Conocemos entonces todos la eh, calculadora de GeoGebra, ¿no? Podemos entrar por aquí. Normalmente yo recomiendo que se la utilice directamente pues en la página web que ellos tienen, que funciona muy bien y nos permite hacer las gráficas. También hay una opción en la cual se puede descargar, ¿no? Y en el caso de que no haya mucha conexión, ya sea que se esté en lugares alejados o se quiera trabajar sin internet, es buena idea descargarla, pero mientras tanto, la verdad, utilizándola en línea va muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizamos la subcalculadora de GeoGebra? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar GeoGebra clásico. ¿Listo? Que es la forma más fácil de poder hacer este tipo de representaciones. Aquí tenemos bueno, los botones que nos permitirán hacer los ejercicios. Con este botón podemos hacer dibujos directamente o cuando le damos en mueve, simplemente mover en el plano cartesiano. El plano cartesiano, como lo miramos, tiene su vector y su vector x, donde podremos formar las figuras. De igual forma, podemos tener en esta esquinita de acá y en estos tres puntos la vista de la gráfica 3D que nos va a representar en 3D lo que nosotros estemos dibujando en este plano cartesiano que está en 2D. Entonces, bueno, hasta aquí todos claros, ¿no? Con el inicio de GeoGebra.
Empezamos entonces con el ejercicio 1. Hablamos de geometría plana, como lo vimos ayer en la parte teórica. En ese ejercicio nos pide que un mecánico envíe a hacer una tapa, aquí la tenemos dibujadita, de 10,4 centímetros de diámetro. Sin embargo, necesita una parte cuadrada al extremo de la tapa para poder ajustarla. ¿Listo? En este caso nos pide cuál es el total, el área total del cuadrado de esta parte de aquí y cuál es el perímetro del cuadrado y de la tapa también, ¿no? Como ayer lo mirábamos y ya lo habíamos resuelto. Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos encontrar y dividiendo pues el diámetro que tiene esta circunferencia, encontramos que el radio es 5,2 centímetros y con el teorema de Pitágoras, intentando averiguar qué es C y qué es A y qué es B, que lo tenemos conocido. Entonces sabemos que A y B van a valer lo mismo porque esto es un cuadrado y que intentaremos descubrir cuál es la hipotenusa que en este caso llamamos C. ¿Listo? Con el uso del teorema de Pitágoras reemplazamos los valores. En este caso reemplazamos al lado, a L de lado, porque sabemos que A y B van a valer exactamente lo mismo, que son 5,2 que son, que son los que intentamos descubrir porque la figura es un cuadrado. Lo que conocemos es que la hipotenusa son 5,2, entonces hacemos el despeje del lado y así podemos encontrar el área multiplicando lado por lado. ¿Listo? El perímetro de la tapa lo encontramos sumando los 4 lados que tiene esta figura. Aquí la podemos ver. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio directamente en GeoGebra. ¿Les parece? Para empezar, tenemos que el radio de esta circunferencia son 5,2. ¿Listo? Tenemos aquí una circunferencia de centro a punto, pero entonces vamos a marcar primero, ¿no? Un primer punto. Lo podemos hacer directamente aquí. Lo marcamos en 0. Un punto lo marcamos en 0,0 y luego podemos, bueno, en ese momento no vamos a necesitar eso. Vamos a necesitar aquí únicamente el plano 2D, ¿listo? Entonces vamos a marcar para empezar un punto 0 y conocemos por el ejercicio que el radio es de 5,2. En este caso vamos a marcar, sabemos que el 5,2 lo marcamos con punto. En este caso es muy importante que tengan en cuenta porque la coma la vamos a utilizar para marcar coordenadas en el plano cartesiano. En este caso sabemos que X está en 5,2 y que en Y lo vamos a mantener en 0. ¿Listo? Y así se nos marca. Ok, este lo podemos personalizar de cualquier forma, podemos cambiar de color si queremos, igual que el punto A, para que sea más identificable. ¿Listo? Entonces, con la herramienta que tenemos aquí podemos ver que hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, aquí miramos que hay polígonos eh, regulares, rígidos, vectoriales, que nos permiten juntar líneas con puntos. Aquí, miramos, nos permite hacer estas circunferencias y varios tipos de circunferencias para poder juntar igual los puntos y las líneas, en este caso, que nos van a formar este círculo. Tenemos esta circunferencia centro-punto porque tenemos el punto y tenemos el centro de este círculo. Con este lo vamos a hacer directamente. Y aquí ya tenemos la circunferencia de la tapa en la cual, ¿no?, nos permite ver cuál es el tamaño que tiene este radio y este diámetro. Para eso podemos ver en esta herramienta que es, miren, la 1, 2, 3 cuarta de la izquierda, cuáles son las distancias o longitudes que tiene esta. Entonces, por ejemplo, sabemos que de A a B tenemos 5,2 que nosotros ya lo habíamos escrito. Ahora,
de acá a acá. Tenemos, por ejemplo, que la circunferencia de C, toda esta, nos va a medir 32.67, que eso sería el perímetro de la tapa. ¿Listo? Ahora, lo que nos está diciendo el ejercicio es que dibujemos una parte de la tapa que representa un cuadrado. ¿Listo? Pero para poder hacerlo necesitamos saber cuáles son las medidas que tendría este cuadrado directamente en la parte donde la tendremos que dibujar. ¿Listo? Entonces, si sabemos que son 5.2, por ejemplo, aquí hacemos el cálculo y tenemos que el lado nos va a medir 3.68. ¿Listo? El lado de ese cuadrado. Esto significaría que al dibujarlo nos tiene que dar exactamente entre el vector que nos da aquí el cuadrado, como podemos ahorita lo vamos a ver, entre ese cuadrado y A nos tiene que dar exactamente el mismo valor de 5.2 que va a ser el radio. Entonces procedemos a dibujar. Hacemos una entrada en la cual sabemos que este radio, según estos datos, nos va a dar 3.68, el lado de este cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a marcar 3.68,0 porque estamos, no me olvidé de los paréntesis, 3.68 y borramos 3.68,0 porque lo vamos a ubicar sobre Y. ¿Listo? Ya lo tenemos acá. Vamos a, quiero borrar. Quiero borrar esta parte donde estaba el valor de la circunferencia. Listo, entonces lo marcamos 3.68,0. Ya tenemos un punto C. Vamos a cambiar. Tenemos este punto C. Ahora vamos a marcar uno que nos diga que como es un cuadrado va a venir con 0 en Y. Es decir, sobre este lo vamos a mantener en 0 y vamos a marcar el 3.68 sobre X. Bueno, para hacerlo para abajo, como nos lo plantea el ejercicio, lo vamos a hacer con menos. ¿Listo? 0, menos 3.68. Listo. Y ahí ya tenemos la otra parte. Nos faltaría un punto que nos va a tener que dar en un momento por aquí. ¿Listo? Y que nos va a tener que conformar un cuadrado perfecto, el cual atravesando esta línea de longitud nos va a tener que dar el mismo radio que nos da en este lado de acá. En este caso sería el vector 3.68 porque hablamos de un valor positivo sobre y un menos 3.68 porque hablamos de un punto negativo en X, en Y, perdón. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el cuadro dibujado. Con este valor que yo les digo es el quinto, contándolo de izquierda a derecha, es donde podemos formar polígonos, juntar líneas con puntos y formarlo. Juntamos las líneas dando clic en cada puntito, como podemos ver. Y así formamos el cuadrado de esta tapa. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en este caso nos estaba pidiendo el perímetro de la tapa, que en este caso lo hemos hecho, es 14.72 centímetros. Podemos ver en esta herramienta de aquí, en la de centímetros, podemos ver cuál es la distancia o longitud de todo este cuadro. Miren que todo nos da 368 exacto y podemos ver cuando nos da de este a este. Si miran, entonces entre este punto A y este punto E
Nos da exactamente el mismo radio que nos daba entre A y B. ¿Alguna duda con este ejercicio? Continuamos. El siguiente ejercicio que tenemos, aquí podemos ver una gráfica que nos quedaba directamente. Del anterior ejercicio, ¿listo? Ahora vamos a dibujar este ejercicio 2 de este triángulo. Sabemos que es equilátero y cuyo lado mide, en este caso, 13,2 centímetros. La n está reemplazada por 3. Es dividido por dos rectángulos iguales y por lo tanto la base del triángulo que mide 13,2 quedará dividida y valdrá 6,6. Se solicita determinar el área de uno de los rectángulos, evidenciando el proceso con el editor de ecuaciones y utilizar GeoGebra para demostrar gráficamente la imagen de la figura. ¿Listo? El desarrollo del ejercicio lo tenemos aquí. Sabemos que tenemos que encontrar el cateto A porque ya conocemos el valor de la hipotenusa de este triángulo que tenemos aquí y ya tenemos el valor de la base. Entonces simplemente reemplazamos sabiendo que la hipotenusa vale 13,2 y que la base nos va a valer 6,6. En este caso, el valor del cateto A, es decir, de la altura, nos va a dar 11,43. Para encontrar el área de este triángulo, vamos a utilizar la fórmula de la base por altura dividido entre 2 y la tenemos aquí. Sabemos que es 37,72. Ahora vamos a proceder a hacer el ejercicio para comprobarlo en GeoGebra. Listo, entonces vamos a empezar con un punto en cero para dejarlo listo. Este punto lo vamos a conectar con el del triángulo. En este caso, sabemos que nos va a tener una base de 13,2. En este caso podemos hacerlo de la siguiente forma. Tomamos uno que nos diga que son 6,6, una entrada, ¿no? Que nos va a decir que en X lo vamos a tener un menos 6,6, que es la mitad de este triángulo, y hacia los positivos en 6,6 también sobre X. ¿Listo? Entonces menos, ahora aquí sería menos 6,0. ¿Listo? Porque lo vamos a formar primero sobre X. El segundo punto sería 0,6,6 positivo. No. Es igual, 6,6 pero positivo, coma 0, porque estamos todavía sobre X. ¿Listo? Aquí ya tenemos una parte del triángulo. Ahora sobre Y vamos a formar, sabemos que en X manejamos un 0 y tenemos que el triángulo de alto nos va a medir 11,43. Entonces lo hacemos 11, 0,11,43. Y listo, aquí podemos ver cómo se ha conformado nuestro triángulo.
Con la misma herramienta que utilizamos anteriormente, armamos una herramienta de polígono y juntamos los punticos para conformar este triángulo equilátero. Podemos comprobar que las distancias, las longitudes que nos tiene este triángulo van a ser de 13.2 todas. ¿Listo? Hasta aquí ya lo tenemos. Ahora, como nos está pidiendo el ejercicio, averiguar los datos sobre la mitad de uno de estos triángulos, es importante que nosotros hagamos otro triángulo. Va a ser este triángulo rectángulo que formamos directamente del otro triángulo equilátero que teníamos. Nosotros aquí sabemos que esta hipotenusa mide 13.2, sabemos que esta base nos va a dar 6.6 y que esta altura que tenemos aquí nos va a dar 11.43, para lo cual podemos encontrar el área de este triángulo y nos va a decir que son 37.72. Que teníamos en el ejercicio 37.72 centímetros. Eso quiere decir que el ejercicio está bien realizado. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso para ustedes pues en la tarea sería directamente hacer un pantallazo de este. A mí me gusta utilizar mucho la herramienta de Windows, la tecla de Mayús y S, y pueden hacer directamente un corte de esta herramienta para pegarla en Word. ¿Listo? Como podrán ver, lo voy a pegar aquí para que ustedes la vean. Miren. Y ya tenemos desarrollado la parte gráfica de ese ejercicio. Tatiana, me decías que era el perímetro de cuál ejercicio el que buscabas. Sí, profe, del primero que explicó, es que ahí en la realimentación que usted me hizo, me dice que primero tengo que encontrar el valor del perímetro para luego reemplazarlo en la fórmula y encontrar el radio. Entonces ahí no sé, Este, será por eso que tal vez no me da el ejercicio. es en este ejercicio, ¿cierto? En En el el primero del cilindro. de la de la no, ese era de la tapa, me equivoqué, no era del cilindro, sino de la tapa de, espera un momento. Sí, yo creo que sí estás hablando Y es del que primero dice cuál es el área del cuadrado que ajusta la tapa. Entonces, no sé si desde ahí, desde el radio es que estoy mal o si solamente es donde me pregunta el perímetro de la tapa. Ahí no Mira, sé. aquí lo que pasa es que este ejercicio, según yo miraba en la tarea, ¿no? Te pide 3 puntos aquí, digamos. Aquí te pide 3 puntos. El otro punto es cuál es el perímetro de la tapa. Eso es lo que te pide, ¿verdad? ¿Me dices, por favor, si no estoy mal? Sí, profe, sí, el primero es el área, luego dice el perímetro. El perímetro de Y la dice que tapa, toca el representarlo perímetro en del el cuadro. diagrama. O sea, Listo. Entonces, ¿cómo mira que dice? aquí, mira, ya sé cuál es la duda aquí. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Nos está pidiendo en un área total del cuadrado sombreado. Eso fue lo que acabamos de hacer con el otro ejercicio que lo teníamos acá. Mira que aquí nos da el área del cuadrado sombreado en 13.53, como lo habíamos sacado, y este es el perímetro toda esta, de toda esta forma, de la forma de la parte del cuadrado que fija la tapa. ¿Listo? El perímetro del cuadro. Pero, Espe- O sea,
O sea que ahí se averigua el perímetro del área sombreada o de toda la circunferencia. Las dos. Tienes que buscar el Ah, área de todas dos. este cuadrado, buscas el perímetro del cuadro, que es la suma de todos los lados, en este caso de todos estos lados, que sabemos que miden 3,68 en este ejercicio que yo tengo acá, y por último tienes que encontrar el perímetro de la circunferencia. ¿Listo? Pero es que en el radio me da 4,59 y ya al hacer la suma en el perímetro ya me da un número muy elevado, entonces no sé si es que estoy mal la fórmula o qué Bueno, será. podemos ir desarrollando aquí. ¿Me puedes decir, por ejemplo, cuánto es el diámetro de la tapa para ti? En mi ejercicio tengo 13. 13 centímetros. Listo. Y entonces, ¿cuál sería el radio de esa tapa? El radio es 6,5 centímetros. Listo. Listo. Entonces, ahí lo tenemos. En ese caso, por ejemplo, cuando tú resuelves este ejercicio, vas a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí lo vas a reemplazar por 6,5 centímetros. Si quieres, lo hacemos en GeoGebra para que lo mires. Hola, buenas noches, Carolina. Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches, profe. Mira, entonces, tú me dices que tienes 6,5, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hacer 6,5 dividido entre la raíz. Puedes ir ayudando por aquí si quieres. 6,5 dividido entre la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Sí. Y multiplicado por qué vendría. Bueno, directamente. Ahí ya tenemos uno de los lados de la tapa. Mira, nos da 4,59, el lado de la tapa. ¿Listo? Ajá, sí, hasta ahí estoy bien, profe, sí. Perfecto. Entonces, sabes que ese lado de la tapa te va a medir eso. Entonces, si quieres, la podemos hacer. Mira, que sabemos que el radio, podemos ir dibujando. Yo voy a copiar esto. Bueno, nos da 4,59, ¿cierto? Sí, profe, ajá. Vamos a abrir el GeoGebra clásico. En este caso, nos va a pedir 4,59 es uno de los lados y el radio era ¿cuánto? 6,5, ¿cierto? Sí, señor, Entonces seis lo punto vamos a cinco. 6,5,0 y lo tenemos. Tenemos la circunferencia de punto a este y tenemos que otros puntos que sería 4,59,0, ¿no? Que sería ese. Tendríamos otro que sería 0, menos 4,59 y que lo estaríamos dibujando acá y tendríamos el otro que sería 4,59, menos 4,59. Y aquí tenemos formado tus valores de la tapa. ¿Listo? Con el polígono lo formamos. Míralo. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que te pide? Te pide tanto los valores del área de este polígono, ¿no? Que cómo encuentras el área de este polígono, utilizando Sí, profe, ahí este me... 4,59, 4,59 por 4,59.
21.0681 es lo que te tendría que dar el área de este. Y lo podemos comprobar acá si quieres. Mira. 21.07. Bueno, se nos aproxima un poquito, ¿no? Porque aquí nos da 0,6 con 8. Se nos aproxima un poquito y nos da 21.07. Sí, profe, correcto. Hasta ahí sí estoy bien. Listo. El Profe, perímetro qué de... pena, una pregunta. Cuéntame. Eh, Cuando tomamos el área y en la ecuación que nosotros hicimos en nuestros trabajos, y cuando vamos a este plano del GeoGebra, ¿no Sí. nos da igual? ¿Eso significa que hicimos alguna operación mal? Sí. Justamente eso significa. Ah, ok. Claro, porque es que mira que aquí estamos Sí. haciendo justamente el valor acá. Mira que aquí estamos haciendo la gráfica. Aquí hemos sacado ya el lado de la tapa. Aquí estamos haciendo descubriendo el valor del área y aquí lo estamos comprobando. Miras, entonces tiene que darnos igual porque los valores tienen que ser exactamente iguales. Ah, ok. Listo, profe. Profe, y para tomar el área de la circunferencia como tal, El esa, área. ¿cómo se opera? Es que no he podido, la verdad. Vale. El área de la circunferencia. El área de la circunferencia es 2pi. No, mentiras. Ese es el del perímetro. Lo que pasa es que no sé qué es lo que te piden en este ejercicio. Tienes que tener en cuenta también qué es lo que te piden en este ejercicio, ¿vale? Sí, es que en la guía a mí me sale que tengo que medir el área Ujú. del círculo, ¿sí? No del cuadrito, sino del círculo Sí. completo. Pero ¿te pide el área o te pide el perímetro? Eso es lo que yo te digo. Profe, es que en ese momento no tengo la guía a Entonces, la si quieres, la mano, revisamos por acá. ¿sí? Yo la puedo buscar por acá, pero no sé dónde la tengo. Mm, bueno, podemos ver en una de estas tareas. Yo he estado revisando. En este nos pide entonces, ¿no? Para empezar, nos está pidiendo cuál es el área del cuadrado que ajusta la tapa, que es justamente lo que acabamos de hacer aquí. ¿Correcto? De eso sí nos dimos cuenta, ¿vale? Que es el Sí. área de este cuadrado. Aquí ya la tenemos descubierta. Ahora, nos está pidiendo en el punto B cuál es el perímetro de la tapa. El perímetro de la tapa Eso, significa profe, el que perímetro. vamos a descubrir cuánto mide, como si cogiéramos un metro y vamos a rodear esta tapa, toda esta circunferencia y descubrir cuánto mide. Ese es el perímetro, lo que rodea. ¿Listo? Porque si hablamos de área, hablaríamos de descubrir cuánto mide todo lo que está dentro de esta circunferencia. ¿Listo? Entonces, la fórmula para encontrar el perímetro del círculo es 2πl. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo con este ejercicio. Entonces sabemos que es 2 por pi por el radio, que ¿cuánto era el radio? 6.5, ¿cierto? 2 por pi Sí, profe. por 6.5, que era el radio. Y tenemos que el perímetro de esta tapa serían 40.8407, digamos, ¿no? Sabemos que esto nos puede Mm, llevar a una. Entonces, vamos a ver, en esta medida, distancia o longitud y de este círculo. Mira, 40.84. ¿Cuánto nos dio acá? Exactamente lo mismo. Con la fórmula de la circunferencia la fórmula del perímetro de la circunferencia. ya sí. Entonces sí estaba mal, profe. Vale, gracias. Vale. Bueno, que ya lo hayas aclarado. Eso es lo que nos Profe, está y pidiendo. a mí que me dio
A mí que me dio 41.15, ¿eso no pasa nada o tiene que ser exacto el valor? ¿Quién me habla? Tú tienes, estamos haciendo los ejercicios con tus valores, ¿no? Sí, ajá. No, pues tendría que darte esto, mira, Ay, porque aquí lo estamos haciendo, mira. Sabemos que el radio de tu tapa es 6.5 y cuando lo multiplicamos por 2pi nos da esto, mira, la calculadora lo dice, no me lo estoy inventando. bueno, profe, entonces voy ¿Vale? a corregir. Claro, claro, ahí corrígelo para que lo tengas en cuenta. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos este ejercicio resuelto. Resueltas las dudas, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Sigamos con, bueno, este también, el del triángulo ya lo tenemos resuelto. Ahora sigamos a continuación con el ejercicio del cilindro. ¿Vale? Tenemos que la altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base. En este caso, la altura mide 11.6 centímetros, que quiere decir que la circunferencia de su base, es decir, lo que rodea esto, son 11.6 centímetros. ¿Cómo desarrollamos esto? Para empezar, despejamos el radio de este ejercicio sabiendo que la fórmula, ¿no? Como habíamos mirado, para el perímetro de esa circunferencia es 2πr, como ya lo habíamos visto. La cuestión es que nosotros conocemos ya cuál es el perímetro, ¿vale? Ya sabemos que esto a lo largo mide 11.6. Esto, midiéndolo alrededor. Como si cogiéramos un metro y lo midiéramos alrededor de este cilindro, nos mide 11.6. Entonces sabemos que 11.6 van a ser igual a 2 por pi por el radio, pero no conocemos el radio, entonces en este caso lo despejamos. ¿Listo? Habiéndolo despejado, hacemos los cálculos y nos da que el radio es 1.846. Profe, qué pena. Cuéntame. En el ejercicio de propuesta dice de su base dividida entre 2. Sí, correcto, correcto. Es que eso era lo que yo les decía ayer. Ayer habíamos resuelto ya también el otro ejercicio, ¿no? Déjame ver cómo dice acá también. En este ejercicio nos dice la altura del cilindro es igual a la longitud de su circunferencia de su base dividido entre 2. Si la altura mide 42.4 centímetros en este caso. Entonces nos pediría cuál es la altura, ¿vale? Si quieren los vamos desarrollando aquí para que no tengan inconveniente con este de acá, pues que está desactualizado o pues cambien un poco el enunciado del ejercicio. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Dónde está el ejercicio? Es este de aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, nos está diciendo cuál es el volumen de este cilindro. Para empezar, sabemos que la altura medimos 4.2. Entonces, sabemos que la altura del cilindro, vamos sacando los datos para así saber que estamos leyendo bien el enunciado. 42,4. ¿Listo? O si quieres lo hacemos con uno de los suyos, con uno de sus valores para que lo tengan en cuenta y podemos comparar. ¿No? Ahora, entonces nos está diciendo que la altura de este cilindro que vamos a construir, ¿no? Es igual a la longitud de la circunferencia de su base. Cuando hablamos de la longitud de la circunferencia de la base, es a cuánto mide esta circunferencia que sirve como tapa de este cilindro. En este caso, sabemos que es el perímetro. Lo podemos llamar perímetro como lo hicimos con la misma fórmula anteriormente dada. ¿Listo?
Entonces, lo que sabemos hasta ahora, vamos a formar una ecuación, es que el perímetro de esta circunferencia va a ser igual a la longitud de su base dividida entre 2. Y sabemos que, perdón, ¿no? La altura de este cilindro que lo vamos a llamar h, ¿vale? Entonces vamos a saber que es h igual a la longitud de la circunferencia de su base, que va a ser el perímetro. Le vamos a poner P de perímetro dividido entre 2, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos lo siguiente, ¿no? Porque de esta información ya conocemos cuál es la altura del cilindro. Entonces podemos perfectamente reemplazar esta h por 42.4, que es la altura de ese cilindro. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a despejar directamente en esta fórmula a P. Como está multiplicando 2, dividiendo, perdón, la pasamos a dividir y en este caso nos queda simplemente P. ¿Listo? Entonces sabemos que P va a ser 42.2 y eso es igual a P igual a 84.4, si no estoy mal, ¿cierto? Sabemos ahora que el perímetro es este. Entonces, con este valor vamos a reemplazar en la fórmula del volumen. En la fórmula del perímetro para poder encontrar el radio de esta ecuación. ¿Listo? ¿Hasta ahí me ha quedado claro en qué cambia el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, Profe, aquí podemos ver, una preguntita. cuéntame. Sino que, o sea, también lo podemos reemplazar por la fórmula que es 2pi por radio o no, para sacar la longitud de la circunferencia ahí. Claro, claro, si puedes. La cuestión es que tengas en cuenta que, claro, es que mira que aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el radio, ¿no? La cuestión es que sabes que esta longitud, eso, el que nos llama aquí, es este valor, este valor. Entonces, mira que es la altura multiplicada por 2. Entonces, cuando lo haces, por ejemplo, aquí, mira que aquí se ha reemplazado, aquí está, bueno, no sé cómo se ha hecho aquí. Tengo que revisar bien ese ejercicio porque aquí nos está diciendo que esta altura mide 4.2, entonces significa que el perímetro mediría 8.4, 84.4. Para reemplazarlo en esta fórmula, que es la que utilizaríamos para reemplazar, ¿no? Que es la de 2πr, que es la misma del perímetro, utilizaríamos que aquí 84.4 es igual a 2πr, más no la altura como tal, sino que en este caso varía. En este caso varía porque, como vemos en este ejercicio, la altura mide 11.6 y se queda allí. Allá no se está haciendo duplicar, pero es el enunciado del ejercicio. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, profe. Entonces, ahora sabemos, ¿no? Con esta fórmula sabemos que este radio nos va a medir 1.846 centímetros. ¿Listo? Vamos a pasar a graficar. Entonces, tenemos un punto cero. Vamos a formar otro. Nos dice que nos da 1.846. A cero. Aquí ya tenemos dibujado. Y sabemos que, claro, ¿no? Como este es el radio, para acá nos tiene que formar un diámetro de esta circunferencia que vamos a formar. Utilizamos la herramienta de la circunferencia centro-punto, ya que tenemos un centro y un punto de radio. Y aquí tenemos ya nuestra circunferencia. Esta es la circunferencia del,
del cilindro que vamos a dibujar. Ahora vamos a la herramienta, esta que queda en la esquinita, y le vamos a pedir que nos abra una vista 3D. Entonces, aquí podemos ver ya cómo tenemos esta parte de esta circunferencia, miren, pero la tenemos en 2D, es completamente plana y la tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Vamos a cambiar algo, sí, ¿no? Queremos agregarle una profundidad, ¿listo? Y sabemos nosotros en este cilindro que su altura de aquí a acá mide 11.6 centímetros, ¿listo? Entonces la vamos a dibujar. ¿Con qué herramienta? Con esta herramienta. Esta herramienta se nos activa cuando abrimos la vista 3D. Esto nos da una extrucción a prisma, que es la herramienta que vamos a utilizar. Miren, es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta de derecha a izquierda. Y abrimos la cuarta. Extrucción a prisma, podemos usarla aquí. Damos clic. Extrusión a prisma. Vamos con cilindro entonces. No sé qué hice mal aquí. Me tendría que quedar directamente. Vamos a hacerle porque no sé qué me pasó ahí. 3D. Vamos a abrir también los gráficos 2D. Bueno, ya tenemos este. Vamos a abrir gráficos 3D también. Eso es lo que quería. Entonces, vamos a hacer primero un punto cero y un punto que era 1.85, 1.85,0. Ya tenemos esto, vamos a formar la circunferencia. Hasta ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a intentar hacerle la extrusión al prisma. Profe, eh, ahí no se puede colocarle de una vez la altura, ¿no? Sí, sí, aquí se la vamos a poner. Es 11.6. Claro, lo que pasa es que tenía que darle en la figura, pero no le estaba poniendo bien. Listo, entonces 11.6 va a ser la altura de nuestro cilindro. Miren, de esta forma ya queda graficado. ¿Listo? Ahora, entonces, vamos a ver qué es lo que nos pide. Porque, por ejemplo, ¿no? Podemos ver una distancia o longitud, sabemos con eso, mirar cuánto nos mide. Bueno, eso lo podemos hacer directamente. Aquí ya lo tenemos dibujado. Entonces, por ejemplo, tenemos una distancia o longitud de esto que sabemos que es el radio, por ejemplo, nos da 1.85, acá ya no lo dibuja. Y lo que nos está pidiendo es cuál es el volumen del cilindro, cuál es el área lateral y cuál es el área total. ¿Listo?
Entonces, según la fórmula del volumen, aquí ya la tenemos porque sabemos que el radio es 1.85. Hacemos el reemplazo con la fórmula de pi en el cuadrado por el h, que en este caso ya tendríamos que es 11.6. Y según esto nos da 124,16 centímetros cúbicos. Entonces, si nos vamos acá, le damos en volumen y seleccionamos la figura. 104,86. ¿Cuánto nos había dado acá? No se sabe lo mismo. Déjame ver esta figura de acá. Sí, sí, me había dado. Hay algo mal en el cálculo. ¿Por qué no probamos con uno de sus ejercicios con los valores que ustedes tienen? ¿Quién me puede dar uno de los valores de los radios que han conseguido para poderlo hacer? Profe, el radio que me dio a mí fue de 7,703. 7.703. Listo. Vamos a verlo entonces. 7.703,0 directamente. ¿Y qué altura tenías con tu ejercicio? Ahí tengo una duda. Cuénteme. ¿Se acuerda que usted nos decía que tengamos en cuenta que en el ejercicio dice que la circunferencia, que no tengo a la mano la guía, pero era dividida en su longitud y usted nos daba la fórmula para determinar el radio? Sí, sí. ¿Ahí cuál de los dos se coge, profe? ¿El perímetro o, o el volumen, o el qué es, perdón, o la altura ya dada en el ejercicio? Para la fórmula, No, profe, para hallar gráfica. para la gráfica, claro, lo que pasa es Sí, que sí. cuando hablamos de la circunferencia, es directamente cuánto nos mide este perímetro. O sea que en mi caso cogería 98.8 y no los 49.4 que me da el ejercicio. Sí, o sea, porque tienes que multiplicar en el ejercicio, en ese que nosotros mirábamos directamente en Word, nos da que la Ajá. altura, pues que el perímetro nos va a dar el doble de la altura, como lo hicimos aquí, mira. Entonces el Ajá. perímetro nos va a dar Sí, señor. altura por 2, claro. Entonces vas a utilizar el doble, pero solo para esta fórmula, claro. ¿Listo? Y para graficar entonces lo gráfico con el de la fórmula, con el que ya me da 98.8, cuando ya multiplico la altura por 2, ¿cierto? ¿No para graficar qué? Porque si lo que tú aquí Un necesitas cilindro. es el radio. Sí, pero ¿y la altura del cilindro, profe? Y la altura del cilindro te la da el ejercicio. Ese sí no va a cambiar. A eso es lo que le Sí, pregunto, o sea, sí, sí, sí. para No, la graficar altura es la solamente. misma. Claro. Listo, listo, profe, eso era mi duda. ¿Listo? La Muchas altura sí va a gracias. seguir siendo la misma. En este caso va a ser 11.6. Voy a seguir haciendo. No sé por qué no me dio la anterior vez.
Mm, Veamos esta medida. .19. ¿Cuánto nos da acá? Ya, o sea, le había dado algo mal. Nos está dando, bueno, el segundo decimal no lo da porque no le ponemos completo, ya sea el pi o ya sea el r, lo que sea, pero nos da el valor aproximado, por lo menos con la primera decimal, ¿listo? Y nos da que el volumen es 124 y aquí se puede comprobar. ¿Vale? El área del cilindro y eso pues se hace haciendo una deconstrucción del cilindro directamente porque hay que hacer la suma entre las dos tapas y la circunferencia que lo rodea. Aquí podemos ver. Y esta es la figura que nos arroja el cilindro. ¿Listo? Esta es la otra, el otro ejercicio que teníamos. Es necesario que vuelva a explicar cómo hacer el cilindro. Yo creo que ya ha quedado claro, ¿cierto? Porque en ese solo es el volumen. Profe, a mí en el área total no, tampoco no puedo resolver esa parte. Área total. Sí, Vale, lo del vamos a ver si anterior, sí. quieres. No, eso sí. Vale, sabemos entonces el área total del cilindro. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? Tenemos aquí que el área, bueno, nosotros tenemos claro, ¿no? Que cuando desarmamos un cilindro, yo tenía sus gráficas. Ok, no, no las tengo aquí. Estas son las mismas. Déjame ver. Tenía. Vamos a verla aquí. Mira, aquí podemos ver cómo hacer resolver esa parte del ejercicio. ¿Me sigues? Sí, profe, estoy escuchando. Listo, entonces, mire, para resolver este ejercicio tenemos que hacer una deconstrucción de este cilindro. Entonces, sabemos que un cilindro está formado, ¿no? Por una parte que es un rectángulo, en este caso se muestra. Este rectángulo va a tener una base y una altura, ¿vale? Cuando este rectángulo rodea una de estas tapas, que son las dos tapas que forman al cilindro, entonces su base, digamos, va a ser igual al perímetro de la circunferencia. Nosotros anteriormente miramos cuál era el perímetro de la circunferencia en este ejercicio, ¿no? Que era 2πr. ¿Listo? Hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, para encontrar el área total de este cilindro, lo que tenemos que hacer es descubrir cuánto mide todo esto, todo lo que rodea este rectángulo y cuánto mide toda el área de cada una de estas circunferencias que son las tapas del cilindro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sabemos en este caso que el área de esta circunferencia, el perímetro de esta circunferencia, perdón, ¿no? Que es lo que la rodea, va a ser igual al largo de este rectángulo. En este caso va a ser 2πr, porque es el mismo perímetro de la circunferencia. Y como es un rectángulo, para encontrarle su área, vamos a multiplicar el área del rectángulo. La fórmula es base por altura. En este caso, entonces, vamos a multiplicar el 2pi por el radio que tiene este cilindro por la altura que tiene el mismo. Entonces, en el caso del ejercicio que teníamos anteriormente, podemos ver aquí que tenemos aquí, por ejemplo, el 2πr por h. Sabemos que r, ya lo hemos descubierto, es 1.846 centímetros.
por la altura que aquí mismo el ejercicio nos las da, 11,6 centímetros. En sus ejercicios, pues cada uno les varía, ¿no? En este caso tenemos aquí por ejemplo, como podemos ver, el área total, ¿no? Nos habla de una suma. Entonces, en este caso miramos que aquí descubrimos el área de esta parte del rectángulo. ¿Listo? Solo de este. Ahora, entonces, necesitaríamos encontrar el área de cada una de las tapas que digo que de las tapas del cilindro. ¿Listo? La fórmula del área del cilindro, del área de la circunferencia es pi r al cuadrado. Eso lo tenemos claro. Y en este caso, como son dos, le ponemos un 2, porque vamos a multiplicar las dos. ¿Listo? Entonces van a ser las dos tapas, que es lo que sumamos aquí, con el mismo radio de la circunferencia, más el área que tenemos de ese recto. Entonces simplemente reemplazamos. Aquí, por ejemplo, podemos ver, no sé si la tenía acá, podemos ver que el área total, entonces va a ser 2 por el pi, por el radio que teníamos de esta circunferencia, por la altura, más 2 veces pi por el radio al cuadrado. En este caso lo resolvemos directamente, primero las multiplicaciones, y el área total va a ser la suma entre ambas multiplicaciones que nos va a arrojar aquí. En este caso el área total sería 155,94 centímetros cuadrados. ¿Te ha quedado más claro allí? Sí, profe. Profe, Listo. ¿no podemos ver en GeoGebra el área total que tenemos? El área total, déjame ver cómo lo sacamos ese acá. Es que en este caso hay que construir, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el área total de esta circunferencia, por ejemplo, nos va a dar 10,71, pero solo de esta circunferencia. Ahora, la de esta nos va a dar 10,71 y el área de esto nos tendría que resultar... mm, no. Bueno, vamos a resolverlo así, de la siguiente forma, entonces. Que podemos ver que el área de esto, uy, no lo sé modificar. Ahí está. Sabemos entonces que el área de cada una de las circunferencias nos da 10,71. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Y para sacar tendríamos que hacer la deconstrucción re- del mismo, del mismo cilindro. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hagamos un punto. Encontramos que tenemos un punto acá. Hagámoslo, por ejemplo, en... Profe, una pregunta. Ujú. De acuerdo. ¿Se le puede ahí en GeoGebra también dar la fórmula para sacar el área total? Sí, sí puedes hacerlo. Nosotros lo estábamos haciendo acá directamente, mira. Por ejemplo, tú puedes irte aquí a la subcalculadora y directamente escribirlo. Mira. Ah, Entonces, sí, eso te sirve con todas las opciones. Por ejemplo, si hablábamos del área total, como en este caso, que sería, por ejemplo, 2pi por el radio, que encontramos el radio ok, que ya sabemos que era 1,85 por 1,85.
más, por ejemplo, 2 y por, ¿cuánto era? 1,85 al cuadrado. Al cuadrado. Eso nos da un valor. Directamente lo puedes sacar de aquí también. ¿Listo? Ahora lo Ah, bueno, que profe. no tengo claro, la verdad, es que me han corchado con el área total de ese. No, lo que pasa es que hay que redimensionar este de una forma en la que podamos descubrirle el área sin afectar el... A ver si lo vemos como de un lado así. Vamos a ver. Yo ese ese cilindro lo hice primero así, después le di la fórmula y reemplacé los valores y ahí me salió el área total. Ah, También se, ya. Dándole la fórmula al K, dices tú. si eso ahí va y reemplacé los valores que colocó para hacer el cilindro. Ya, claro, claro, te entiendo. Te entiendo. No, lo que yo quería, pero realmente era utilizar las fórmulas, las bases de medida que tiene GeoGebra, pero al parecer no la coge, porque mira que me la da en tridimensional, pero no me la da la otra. En este caso, por ejemplo, ¿no? Lo que yo podría hacer directamente sería lo que yo le estaba haciendo, coger este punto, por ejemplo, coger el 4 y decir que, ¿cuánto medía el perímetro de esto? El perímetro medía lo mismo, ¿no? 11,6 cuadro realmente. Entonces, 11,6 por 11,6. Entonces, no, sería 415,6,0. Tendríamos ese cuadro. Ahora sí tendríamos otro por abajo. Sería 0. No, mentiras. Esto. Y acá tendríamos otra que sería menos 11,6, mentiras. En este caso, por ejemplo, lo que he hecho es formar directamente la figura que nos está conformando este cilindro, lo que se envuelve alrededor de esta circunferencia, como yo se los estaba mostrando en esta diapositiva, en esta diapositiva de aquí. La única forma que se me ocurre en este momento, porque la verdad no tengo claro en GeoGebra, les quedo debiendo ese dato si quieren por
por WhatsApp les puedo pasar la información. Entonces, por ejemplo, podemos corroborar aquí el área de esta figura, que nos da 134,56 y la cual tendríamos que hacer la suma, ¿no? De estos datos, por ejemplo, que sería 134,56 más las áreas de las dos circunferencias, que sería 10,71 más 10,71 y en este caso me da 155,98 el área sumada de todo el cilindro. En este momento es la única forma que se me ocurre hacer. Pues yo creo que podría funcionar. Eh, ¿Tú has Profe, podido, ahí tú has podido buscar el área de estos, de este directamente? sí, o sea, ¿Cómo lo haces? eh, ahí en donde tiene el cursor, Ajá. le di A mayúscula y T mayúscula, Ya. igual, Ajá. igual a 2pi por el radio que tiene el cilindro. Ah, ya, 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 ya. Este radio en este caso era 1,85. Ajá. Ujú. Entre paréntesis, la altura más el radio. Ya. Estás haciendo 2 piere. La altura más el radio. Ya. Si te resultó, miramos, miramos. La altura era Sí. de 11,6, ¿cierto? 1,85. Listo. ¿Eso lo multiplicas? ¿Así o lo sumas directamente? No, ahí, esa es como en la suma, ahí solamente. Ya. No, no me da la entrada tampoco. A ver, espérenme. Bueno, sí, tal vez, bueno, dime si no, yo les quedaría debiendo ese datico para que lo puedan hacer directamente con la fórmula aquí. Porque bueno, de esta forma yo creo que tendría que dar directamente. Miren que pues aquí el valor sí nos da, ¿no? Como hemos visto, nos da 155,98. En la fórmula nos da 155,94. Es la primera decimal está bien. El valor nos da, pero si el compañero nos indica y nos aporta esta parte de desarrollarlo, estaría muy bien. O sea, sino que cambiaría, profe, Ujú. o sea, la altura, yo hice un punto que representaba la altura, entonces solamente la representé con la letra H. Ah, ya. Por eso, o sea, por eso entonces me dio exacto por el valor que yo le puse a H. Sí, porque es que aquí. Compañero, el valor que le coloca a H es en la 2D o en la 3D. O sea, primero en la 2D y luego ya la represento en 3D y entonces ahí ya me sale el área total dándole la fórmula. O Usted sea, le da haces la la. fórmula, la de área total, ¿cierto? Sí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, O sea, es que yo empecé graficándola primero un punto, ¿no? El punto cero. Luego le Ujú. coloqué el radio, Sí. luego le puse un deslizador eh, dándole la altura. Ah, Y luego ya. de eso ya le di la fórmula. Directamente desde aquí haces la altura, entonces. Sí, o sea, ahí, o sea, le coloqué un deslizador Ya. y le puse la altura, que la representé en H.
Bueno, entonces lo que yo les digo, pues voy a verlo porque si no lo tengo muy claro en ese momento y pues los comparto para que lo puedan ver en el WhatsApp y se los puedo compartir también a los correos si quieren, un videíto mostrando cómo se hace, para que así lo tengan claro para la tarea, es que ya faltan, ¿no? Pocos días para la entrega. Sí, por favor, profe, nos colabora en ese punto. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que ahí sí me quedé porque dice el compañero que lo ha hecho directamente desde acá, pero no lo había visto cómo pasarle aquí el deslizador. ¿Lo haces con qué herramienta? ¿Con cuál herramienta lo haces? Sí, con la de GeoGebra. Ay, 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 ay. Bueno, sí, entonces les quedo debiendo ese datico con la fórmula para que nos quede. Igual el compañero si nos puede aportar con eso también estaría muy bien. Así A ver, hacemos. por qué no hace una ahí en GeoGebra y le da, así como yo la hice, a ver si estoy bien? Ahora hagámosla de cero si quieres. A ver. Listo, Igual entonces, con estos valores, que eh, sabemos que los valores de la fórmula están bien, entonces eso nos va bien, la verdad. Mirad, ¿no? Acá teníamos 1,85 era. Sí, 1,85 de radio. Listo. Y hacemos otra entrada. luego de eso el radio le coloqué. Primero dices tú. Sí, el radio. Ahí tenemos el punto del radio. Ese es el radio. Listo, ahora le coloqué Formato un de deslizador, circunferencia. ¿A qué te refieres con sí, el deslizador? o sea, para representar la altura, ¿no? Ah, ya. Pero en qué herramienta lo utilizas? Dices. Ahí en la última, en la ¿Este? antepenúltima. Este. Ahí, sí. Ah, ya, listo. Sobre esta. Ahí le coloqué H, el nombre. O sea, borré todo H, solamente H. Ya. Y le puse de cero ahí, el mínimo cero, y de máximo la altura que vaya a representar. O sea, Dos. un número más. Y el intervalo de 1,0, Aquí. de 0,1, perdón. Aquí. Sí, 0,1. listo, ahí. Ok. Y después la gráfica está en 3D, lo pasas directamente a 3D ahí. No, o sea, le falta, profe, ahí el círculo de la circunferencia Ah, del listo. punto y el centro. Así lo tenemos. Ahora no lo coge. Centro punto. No, no lo coge. ¿Por qué hicimos esto antes? Ahí, Ahora ahí ya. tiene que ponerlo. Es, eso, Ahora ahí sí ya hacemos va el deslizador. desde, desde A, ¿cierto? Sí, o sea, lo que hizo hace un ratico, lo vuelve a Listo. hacer ahí. Ahí le coloqué H de cero, ahí. Eso ahí. Listo. Y ahora lo llevas a 3D Listo, y ahí ya le di ahora 3D. y lo haces en Prisma igual. Con cilindro. Sí, no sé.
al cilindro directamente. Yo siempre lo hago con prisma. Bueno, a ver, con ese ya está 11.6. Y entonces aquí es donde utilizas la fórmula directamente. Sí. Pero, Aquí, profe, ahí tiene que mirar en qué altura está el deslizador. Ahí está de 11 punto, ¿qué? Punto 6. Ahí sí. Eso. Entonces ahí reemplaza los valores y ahí me dio el área total. ya, listo. Entonces te Ahí da área sería total. igual a 2pi Ajá, por el uno punto radio, ochenta y cinco, ajá. Esto sería paréntesis, 2pi, h ya, más el radio otra vez. listo. Mejor pide comas, mejor. A mí me funcionó con punto. No, con puntos, sí. Pero me dice que no va a dar. Le falta el por, pi Ah, ya, por radio. por radio. Pues no, pues tampoco. Esa es la fórmula acá directamente, ¿no? Dices tú. Sí, 2 por, igual a 2pi mm, por por 85. el radio, Ya, h más el radio. hecho más el radio. Ya. No, no nos da tampoco. Aquí sí está cogiendo H como tal, pero no nos está funcionando la fórmula. Tenemos que utilizar directamente esta fórmula, entonces. Porque esa es la fórmula que estaría correcta para ahí. Pero tampoco nos está dando el área directamente en el cilindro, ¿no? O sea, utilizando la unidad de medida de GeoGebra. Eso es lo que yo intentaba hacer. Bueno, sí, les quedo debiendo eso para no retrasarnos más. Igual, gracias, compañero, pero sí me quedo ahí faltando este ático, ¿listo? Eh, ¿Qué más ejercicios quedan? Este también lo tienen también lo tienen en la tarea, sí, el de las cajas. Sí, profe, ese también. Listo. Entonces, si quieren lo hacemos también, para que lo tengan en cuenta directamente. Y yo mañana en horas de la mañana les paso un videito con lo del área para tenerlo en cuenta. Bueno, veamos. En este ejercicio nos dice que se quiere construir un estante, el cual tiene estas medidas, 2.3 metros de largo por 3.3 de ancho y 1.3 de altura. Realiza un pedido de cajas de tapabocas y nos da las dimensiones de las cajas de tapabocas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuál es el volumen de estas figuras.
que queremos hacer es directamente dibujar. Entonces 2.3 metros de largo por 3.3 de ancho y 1.3 de altura. Primero vamos a dibujar para empezar este cuadrado de 2.3 más 0. Ahora vamos a dibujar uno de 2.3 con 3.3, que sería el ancho, ¿no? Y ahora vamos a dibujar uno sobre Y, que va a ser directamente 0.3.3. Listo. En este caso, dibujamos el polígono, quitando las estas, ¿vale? Abrimos la gráfica en 3D, lo elevamos a Prisma. Con una altura de 1.3 metros. Listo. Entonces aquí tenemos ya el estante con las medidas que nos da el ejercicio directamente. Y para encontrar el volumen de esto, nos va a dar que es 9.87. En este caso hablamos de metros o cúbicos, ¿listo? Hablamos de metros cúbicos. Miremos en el ejercicio si la fórmula nos dio. Sí, nos dio 9.87 metros cúbicos. En este caso vamos a hablar de 9.870 decímetros cúbicos, puesto que la siguiente parte del ejercicio nos va a hablar de que las cajas, ¿no?, nos van a medir directamente en decímetros. La representación de la caja va a ser exactamente igual como la hice. Hay que tener en cuenta pues la conversión, ¿no? Ya sea que se haga la conversión de las cajas a metros cúbicos o de los a metros cúbicos o del estante, los metros cúbicos a decímetros cúbicos, como en este caso se ha hecho. Y simplemente la división de ambas. Miren que aquí también se le sacó el volumen directamente a la caja. Aquí nos da un volumen pues aproximado, mejor dicho, un volumen que tiene la caja con las unidades que directamente le ponemos en GeoGebra, pues sin discriminar si son metros o decímetros, pero nos da el volumen según los valores que le apuntamos. ¿Listo? Sí, pues realmente este ejercicio no tiene más ciencia que esto, porque solo nos pide los volúmenes. No sé qué más duditas tengan, qué más podamos abordar. Les quedo debiendo el dato del área del cilindro. En el día de mañana se los comparto y pues ya lo estaremos viendo también en la tarea. De resto, ¿tienen alguna otra duda, queridos chicos? Profe, nos comparte la web conferencia. Claro, con mucho gusto. Yo les estoy compartiendo también el link de YouTube. Yo ya subo estas grabaciones, igualmente la de ayer, donde se hacían las cosas teóricas y pues Dale, gracias.
el Padlet y el resto de información que también lo tienen en el foro para que lo puedan ver. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, un gusto pues chicos, que me les vaya bien con la tarea y estoy pendiente pues para seguir viendo la retroalimentación. Yo ya les compartiré lo que les estoy viendo y ojo pues en participar en los foros que también les aportan notas. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias a usted. Bueno, pues que estén muy bien Vale, y profe, muchos éxitos pues con esta tarea. buenas noches. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias y feliz noche a todos. Feliz noche, compañera, que descanse. Descansen igualmente a todos. Mucho ánimo con todas las tareas, con todas las actividades. Les vaya muy bien. Dale, profe, gracias. Chao. Chao.